¿De verdad crees que tienes dominados todos los trapos sucios y los misterios ocultos de la época de oro de Hollywood? Ese glamour intocable y los rostros de porcelana. Mejor piénsalo dos veces. Detrás de los reflectores cegadores existían seres humanos que llevaban la actuación mucho más allá del set. Vivían una mentira las 24 horas del día. Hablamos de íconos que enamoraron a una nación entera mientras sepultaban su verdadera esencia bajo 7 llaves, jugándose no solo su carrera, sino su libertad física y su propia alma. Hoy vamos a rasgar ese telón de terciopelo para exponer una realidad cruda que hará temblar los cimientos de todo lo que pensabas saber sobre la industria del cine. Hablemos del enigmático Julian Eltinge. Julian Eltinge ya era una superestrella masiva, mucho antes de que la sociedad tuviera siquiera el vocabulario para describir lo que estaban presenciando en el escenario. Vino al mundo como William Julian Dalton en 1881, en una América puritana, donde salirse del molde garantizaba el destierro social, pero él no retaba al público, lo hipnotizaba. Él no se limitaba a imitar a las mujeres, las encarnaba con una maestría sobrenatural. Cada movimiento de manos, cada parpadeo y cada suspiro estaban medidos con precisión de cirujano. El efecto final era profundamente inquietante, proyectando una feminidad tan auténtica y magnética que los espectadores olvidaban sus prejuicios y simplemente caían rendidos ante la ilusión. Pero el verdadero golpe de efecto, el instante de infarto, llegaba al cierre. Justo cuando la ovación era ensordecedora, Elting se arrancaba la peluca de golpe. En cuestión de segundos el teatro entero se congelaba en un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. La dama sofisticada se desvanecía en el aire y ante ellos solo quedaba un hombre común. Aquello no era un simple truco de magia, era una bofetada violenta a la moralidad victoriana. Ese shock visceral se convirtió en su sello personal, pero también firmó su sentencia de muerte. A pesar del riesgo, triunfó a lo grande. Para 1912 Broadway le puso su nombre a un teatro en la calle 42. Eltinge no era un bicho raro, era la realeza del espectáculo. Sin embargo, en cuanto se apagaban las luces, la paranoia se apoderaba de su existencia diaria. Para blindarse contra los rumores, fabricó una segunda máscara igual de elaborada a la del macho alfa indiscutible. Se dejaba fotografiar en rings de boxeo, fumando habanos gruesos y posando como el epítome de la virilidad ruda. No era ego, era pura supervivencia. En Hollywood compartió pantalla con Rodolfo Valentino cobrando fortunas, pero cada sonrisa ante las cámaras ocultaba el terror a una pregunta que podría destruirlo todo. ¿Qué sucedería el día en que el público decidiera dejar de seguirle el juego? La brutal respuesta llegó con el cambio de década, en los años 30 y 40. El ambiente cultural se volvió tóxico e implacable. Las nuevas leyes impulsadas por el odio le prohibieron terminantemente aparecer con ropa femenina en Los Ángeles. Su desenlace fue desgarrador, terminando sus días señalando con tristeza un armario lleno de vestidos de seda que la ley ya no le permitía habitar. Cuando falleció en 1941, la misma nación que lo había idolatrado decidió borrarlo de su memoria colectiva. Elting no cayó porque le faltara talento, sino porque su mera existencia era una verdad demasiado incómoda para un mundo hipócrita. Pasemos ahora a Ray Bourbon. Ray fue esa clase de artista rebelde que jamás pidió perdón por respirar. En una era donde un paso en falso te enviaba directo a la celda Ray Bourbon, decidió dinamitar las fronteras por completo. Nacido supuestamente como Hal Wadsworth, aunque su origen es un rompecabezas, entendió desde muy joven que la ambigüedad no era una debilidad, sino su arma más letal. Sobre las tablas no se limitaba a interpretar a una mujer. Él jugaba con la mente del espectador, insinuaba, provocaba y retaba a la audiencia dejándolo sin el consuelo de saber qué o a quién estaban viendo realmente. Su espectáculo carecía de sutileza, y esa era precisamente su estrategia maestra. Bourbon cantaba, soltaba chistes ácidos y lanzaba indirectas sexuales tan directas que habrían provocado un infarto a cualquier censor conservador.
Llegó a grabar discos con títulos dirigidos descaradamente al público homosexual, material tan radiactivo que las tiendas convencionales prohibieron su venta. Si querías escucharlo, tenías que comprar el vinilo directamente de sus manos, en antros oscuros y cabarets donde el peligro se respiraba en cada rincón. Cada noche era un duelo a muerte contra la moral establecida y la policía lo tenía en la mira. Cuando la sociedad se volvió más puritana en los años 30 y 40, a Bourbon lo expulsaron a patadas del entretenimiento familiar. Su nombre fue arrancado de las marquesinas brillantes y tuvo que sobrevivir en el circuito underground, en bares clandestinos y lugares bajo vigilancia constante. Mientras otros colegas se escondían en el armario o cambiaban su estilo, él se mantuvo firme en sus 13. Esa terquedad suicida lo transformó en el blanco favorito de las redadas policiales y el rechazo social. La historia oficial intentó sepultarlo mientras su leyenda seguía viva en los bajos fondos, pero su acto final fue digno de una tragedia griega. En 1968, con 76 años a cuestas, Ray Bourbon fue arrestado, acusado de ser cómplice de asesinato. Murió tras las rejas en 1971 sin gloria ni perdón. Hoy es difícil encontrarlo en las enciclopedias de cine, pero ese silencio grita más fuerte que cualquier ovación de pie. A Ray Bourbon no lo olvidaron por error. Lo eliminaron del mapa sistemáticamente porque se negó a diluir quién era. Su vida es la prueba de que en el viejo Hollywood la honestidad brutal se pagaba con sangre. Y finalmente el incomparable Bert Savoy. Bert Savoy nunca tuvo la intención de engañar a nadie, y curiosamente eso lo convirtió en una de las figuras más subversivas del vodevil americano. Nacido como Everett Mackenzie Savoy, no buscaba pasar por una dama de alta sociedad, ni crear una ilusión impecable. Su objetivo era muy distinto: exagerar, distorsionar y burlarse de los estereotipos femeninos, hasta convertir la caricatura en un arma de destrucción masiva sobre el escenario. Imaginen una cabellera roja, fuego ardiendo bajo los reflectores, capas de maquillaje teatral y una gestualidad tan explosiva que parecía salirse de su cuerpo. El público no estaba viendo simplemente a una mujer, sino presenciando un espectáculo caótico y sin frenos, con un estilo tan descarado que rozaba la insolencia pura. Bert Savoy no se limitaba a actuar. Él destrozaba la cuarta pared con un martillo, hablando directamente a la audiencia y convirtiendo a cada espectador en un cómplice travieso de sus bromas más subidas de tono. Su frase icónica, "You don't know the half of it, dearie", se convirtió en el mantra no oficial de los locos años 20, una línea tan viral que la gente la gritaba en las esquinas sin tener ni la menor idea de dónde provenía. Sin embargo, detrás de las carcajadas histéricas y el brillo de las lentejuelas se escondía algo mucho más perturbador y profundo. Era un hombre utilizando la feminidad como un arma de sátira afilada, exponiendo la ridiculez y lo artificial de los roles de género en una era que pretendía mantener esas normas como mandamientos sagrados. El impacto de Savoy fue un terremoto silencioso que sacudió los cimientos del espectáculo sin que nadie se diera cuenta en ese momento. Las estrellas que vinieron después tomaron apuntes, especialmente una jovencita llamada Mae West, quien absorbió como una esponja ese tono sexual exagerado y burlón para fabricar su propia identidad, robando esencialmente la esencia de Savoy. Si lo analizamos fríamente, la gran Mae West se convirtió en un ícono sexual, siendo una mujer que interpretaba a un hombre, el cual a su vez estaba parodiando a una mujer. Fue un juego de espejos fascinante y complejo que la industria de Hollywood jamás se atrevió a reconocer oficialmente, pero que sin duda alguna definió el estilo de toda una época dorada. Su final fue tan dramático y cinematográfico como cada minuto que vivió sobre las tablas. Corría el año 1923. Mientras caminaba por la playa en plena tormenta eléctrica, Savoy señaló al cielo tras un trueno y soltó la broma final: "Ese seré yo, cariño". La ironía cósmica no se hizo esperar. Segundos después, un rayo lo fulminó en el acto, una muerte tan perfecta y poética que parece ficción, y aún así
la historia decidió borrarlo de los libros. Era demasiado estruendoso, demasiado incómodo y brutalmente honesto. Bert Savoy no encajaba en la narrativa de cuento de hadas de Hollywood y por eso fue condenado a la oscuridad. Y luego tenemos a Barbette. Barbette no era un simple imitador femenino más del montón. Era una paradoja viviente y respirante suspendida peligrosamente en el aire. Nacido en Texas bajo el nombre de Wanderley Broadway Barbette, irrumpió en la escena de los años 20 y 30, cuando el mundo creía ciegamente que el género era algo fijo como una roca hasta que él subía al escenario. Aparecía vestido con la elegancia etérea de una dama de la alta sociedad, caminando por la cuerda floja, con una delicadeza hipnótica. Se movía en el trapecio con una gracia tan milimétrica y precisa que el riesgo mortal de caer al vacío parecía simplemente desvanecerse ante los ojos de los espectadores. Lo que el público veía no era un truco de circo barato, sino una manifestación de belleza absoluta desafiando a la parca. Durante la primera mitad del show, la ilusión era impecable total. Barbette se vendía como una mujer glamurosa, frágil y perfecta mientras ejecutaba hazañas físicas que requerían una fuerza muscular brutal y una resistencia sobrehumana. Cada salto mortal, cada giro en el aire y cada caída controlada multiplicaba la tensión en la sala hasta hacerla insoportable. Nadie en su sano juicio cuestionaba lo que veía. La feminidad se mantenía intacta e incuestionable hasta que llegaba el clímax del acto. Entonces, con un movimiento calculado y teatral, Barbette se arrancaba la peluca. En una fracción de segundo la dama se esfumaba, y lo que quedaba era un hombre sudoroso, fibroso y real, jadeando tras el esfuerzo. En ese instante el público comprendía que había sido engañado con maestría artística. Esa revelación no era un chiste final, era el mensaje central de toda la obra. Barbette no se burlaba del género, lo desmantelaba pieza por pieza, frente a la atónita mirada de todos. Fue precisamente esa audacia la que fascinó obsesivamente a la élite intelectual de Europa. Los artistas surrealistas, escritores y filósofos vieron en su acto la prueba irrefutable de que la identidad es una construcción, una máscara que cualquiera puede ponerse y quitarse a placer. A diferencia de otros artistas relegados a los rincones oscuros de los clubes nocturnos, Barbette brilló en los escenarios más prestigiosos como el Beat Desolaidas, London Palladium y los grandes teatros del continente donde su performance fue elevada a la categoría de arte puro y no de simple curiosidad de feria. Falleció en 1973 y aunque su importancia fue reconocida, se hizo de una manera demasiado silenciosa para su magnitud. Su obituario apareció en el New York Times, sí, pero fuera de los círculos de expertos, su nombre se fue desvaneciendo como el humo. Quizás porque Barbette no ofrecía respuestas fáciles. Su acto dejaba una interrogante flotando en el ambiente tan peligrosa como sus saltos mortales. Si el género puede desmontarse así de fácil en un escenario, ¿qué tan real es en nuestra vida diaria Jean Malin? Pasamos ahora a Jean Malin, quien fue una anomalía peligrosa para un Hollywood que todavía jugaba a ser inocente y puritano. Jean Malin representaba todo lo que la industria temía pero deseaba en secreto. Nació en Brooklyn en 1908 en un país que no tenía ni el vocabulario ni la tolerancia para comprender a alguien como él. A diferencia de otros artistas que vivían una doble vida protegiéndose tras el telón, Malin llevaba su verdad por delante y no ocultaba su homosexualidad. En la década de los 20, esa única verdad era suficiente para destruir una carrera, arruinar una reputación o acabar con una vida. Pero Malin avanzó contra la corriente con una mezcla letal de descaro y vulnerabilidad que lo hacía magnético e imposible de ignorar. Su arte rompía las reglas incluso dentro del mundo marginal del vodevil. No se presentaba exclusivamente como mujer, ni trataba de ser solo un hombre. Fluía entre ambos mundos, cambiando de vestuario, tono de voz y energía con una naturalidad que resultaba inquietante. Décadas antes de que existiera el término fluidez de género, Malin ya lo encarnaba. En los clubes clandestinos de la era de la prohibición,
Esos antros llenos de humo y jazz frecuentados por la comunidad gay, su presencia era pura electricidad estática. No actuaba simplemente para provocar un escándalo barato, actuaba porque literalmente no sabía vivir de otra manera. Y entonces ocurrió lo impensable en el año 1930. Hollywood, siempre sediento de la próxima gran novedad exótica, le abrió las puertas de par en par. Fue contratado por un club exclusivo de Los Ángeles con un salario astronómico para la época, e incluso llegó a la gran pantalla. Sin embargo, aquella fama pendía de un hilo finísimo listo para romperse en cualquier momento. Los altos ejecutivos lo vigilaban con una mezcla tóxica de morbo hipnótico y pánico absoluto ante lo que representaba. Nadie podía negar que tenía un don sobrenatural, pero su propia identidad era una bomba de tiempo para el estudio. Cada triunfo traía consigo una amenaza fantasma, un susurro constante que le recordaba: tú no encajas en este mundo de brillo y mentiras. El desenlace de su historia fue tan macabro como carente de sentido, digno de un guión rechado por inverosímil. Corría el año 1933 cuando la tragedia golpeó. Al salir del mítico Ship Café en Venice, California, su vehículo, como poseído, dio un violento acelerón en reversa, precipitándose directo a las aguas oscuras del muelle. Jean Mallin perdió la vida con apenas 25 años de edad. Los informes policiales cerraron el caso rápidamente, etiquetándolo como un lamentable accidente de tráfico. Pero en los pasillos de la industria, las malas lenguas contaban otra versión llena de sombras que jamás se investigaron. Era un alma demasiado joven, demasiado visible y sobre todo peligrosamente libre para la época. La maquinaria de Hollywood borró a Malin del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Su destino fatal nos enseña que en la era dorada del cine, atreverse a existir sin pedir disculpas era prácticamente una sentencia de muerte. Hablemos ahora de Francis Renault. Francis Renault elevó el arte del transformismo, convirtiendo lo que muchos veían como un simple número de cabaret en algo mucho más letal. Transformó su espectáculo en una lección de memoria histórica viviente. Vino al mundo bajo el nombre de Antonio Orima, en la vibrante Nápoles allá por 1893. Pero Renault no buscaba simplemente ponerse una peluca y parecer mujer bajo los focos. Su ambición iba mucho más lejos. Su fijación rozaba la locura obsesiva. Su meta no era imitar, sino resucitar a las grandes damas de la historia, traerlas al presente con una precisión tan milimétrica que resultaba inquietante. Cuando él pisaba las tablas, no veías una actuación, presenciabas una reconstrucción forense. Jamás caía en la caricatura fácil. Mientras sus rivales buscaban la risa fácil o el esperpento exagerado, Renault optó por tratar a sus personajes con una reverencia casi religiosa. Se metía en la piel de leyendas como Cleopatra Catalina la Grande o la reina Victoria con la seriedad y el rigor de un catedrático de historia. Su guardarropa no eran disfraces de utilería, eran auténticas joyas de alta costura recreadas tras horas y horas, devorando pinturas antiguas, grabados y crónicas de siglos pasados. Se dice que algunos de esos vestidos, al cambio de hoy, costarían el equivalente a decenas de miles de dólares, una fortuna incalculable invertida en tela y pedrería. Bajo la luz del escenario, la audiencia olvidaba que veía a un hombre. Ante sus ojos una figura histórica caminaba, respiraba y ejercía su reinado con total naturalidad. Renault nunca ocultó sus secretos y hablaba sin tapujos sobre su complejo proceso creativo. Analizaba cada gesto, cada postura y los rituales sociales de las damas de antaño como si fueran danzas sagradas que debía memorizar. Para él, vestirse de mujer era una disciplina artística suprema, lejos de la burla o la simple provocación. Esa dedicación tan férrea le valió el aplauso y el respeto en los círculos más elitistas. Incluso logró convencer a los críticos más feroces, esos que solían mirar por encima del hombro a cualquier otro artista de su gremio. En su etapa final se atrevió con íconos contemporáneos como la duquesa de Windsor, probando que la moda y el poder femenino son historia en movimiento, y aún así, la industria decidió borrarlo.
Pese a que su contribución fue vital para preservar la historia visual del vestuario, el nombre de Francis Renault fue eliminado sistemáticamente de las crónicas oficiales del espectáculo. Era una pieza que no encajaba en el rompecabezas demasiado sofisticado para el vodevil barato y demasiado escandaloso para la alta sociedad puritana. El hecho de que lo hayamos olvidado destapa una verdad que incomoda a muchos. Hollywood tiene memoria selectiva, glorifica lo simple y fácil de digerir, pero aquello que requiere intelecto y matices lo deja morir en el olvido más absoluto. T.C. Jones. Este hombre entró en escena justo cuando el mundo se había vuelto un lugar hostil para cualquiera que jugara con la ambigüedad. En la América paranoica y rígida de la década de los 50, gobernada por el miedo rojo y la censura moral, el arte del transformismo había sido desterrado a las sombras. Pero Jones no llegó pateando puertas como un rebelde, sino que regresó con la mente fría de un estratega militar. Comprendió al instante que si quería sobrevivir en esa jungla debía disfrazar su talento de arte respetable para no ser devorado. Su técnica fue de una precisión clínica. Jones no hacía mujeres anónimas, sino que encarnaba a las celebridades más famosas del momento. Se metía en la piel de divas intocables como Bette Davis, Katharine Hepburn o Tallulah Bankhead. Lejos de la parodia barata, las diseccionaba con precisión quirúrgica, robándoles hasta el último suspiro sus pausas dramáticas y esa arrogancia privada. La gente no sentía que estaba viendo un show de drag, sino una clase magistral de actuación de primer nivel. Esa distinción fue su salvavidas. En una era obsesionada con patrullar la masculinidad, Jones se protegió usando el prestigio del teatro como escudo. Y entonces, en 1957, ocurrió lo imposible. Estrenó su espectáculo en solitario Mask and Gown en Los Ángeles y, contra todo pronóstico lógico, reventó la taquilla. Un año después ya estaba conquistando Broadway. La prensa y la crítica lo trataron con una seriedad nunca vista, poniéndolo al mismo nivel que los grandes actores de carácter de la época. Jones se coló en la televisión nacional, apareciendo en programas familiares y entrando en el salón de millones de hogares americanos sin que nadie activara las alarmas de la moralidad. No atacó el sistema de frente, se infiltró en él como un espía. Esa sutileza maestra fue su gran legado. Nos enseñó que la imitación femenina podía sobrevivir en los tiempos más oscuros si se vendía como una expresión artística y no como una amenaza social. Llegó incluso a la gran pantalla en la película Funny Girl de 1968, un papel pequeño pero cargado de un simbolismo brutal. No necesitó romper el sistema, simplemente se burló de él desde adentro, tendiendo un puente vital entre el vodevil prohibido y el drag moderno que conocemos hoy. Su vida es la prueba viviente de que a veces la revolución más poderosa es aquella que sabe guardar silencio en el momento justo. Gladys Bentley era una fuerza de la naturaleza imposible de ignorar en las noches salvajes del Harlem de los años 20, con un cuerpo imponente, una voz que retumbaba como un trueno y una identidad que desafiaba frontalmente todo lo que América esperaba de una dama. Ella era el escándalo personificado. Aunque la biología dictó un destino femenino al nacer, ella tomó ese guión preestablecido y lo hizo pedazos desde el primer suspiro, negándose rotundamente a encajar en el molde. En los antros llenos de humo y desenfreno del renacimiento de Harlem, Bentley irrumpía como un huracán, ataviada con un smoking blanco impecable, sombrero de copa, y a menudo luciendo un fino bigote pintado que desafiaba todas las normas. No se trataba de un juego ni de una simple insinuación de masculinidad. Ella personificaba esa energía viril con una certeza tan aplastante que dejaba a la audiencia completamente desarmada y boquiabierta. Al dominar el piano, su voz rugía melodías de blues cargadas de letras tan explícitas y burlonas que destilaban puro deseo carnal, logrando no solo escandalizar a los puritanos, sino exponer sus fantasías más ocultas. Sin el menor pudor, Gladys Bentley lanzaba coqueteos descarados a las mujeres desde la tarima, convirtiendo cada club nocturno
en un santuario de libertad peligrosa y electrizante. Era una figura colosal que superaba el 1,80 m de estatura y cuya balanza marcaba cerca de 110 kilos de pura presencia escénica. Su corporalidad intimidaba tanto o más que su actitud desafiante. Jamás intentó suavizar sus bordes ni ser la chica simpática, pues sabía que su verdadero poder residía en ser brutalmente frontal. En una era marcada por la hipocresía y los dobles discursos, Gladys no tenía tiempo para fingir. Sin embargo, lo verdaderamente radical ocurría cuando se bajaba de las tablas. Bentley vivió su lesbianismo a plena luz del día, con una valentía inaudita en tiempos donde la gran mayoría ni siquiera se atrevía a susurrar esa palabra en la oscuridad. Los rumores más jugosos aseguraban que contrajo matrimonio con una mujer blanca en una ceremonia civil, rompiendo así dos de los tabúes más sagrados de la sociedad, el de género y el racial. Harlem fue su refugio durante años, pero cuando la paranoia política y el conservadurismo de los años 50 apretaron el cerco, la presión social se volvió una losa imposible de cargar. La nación entera clamaba por corrección moral, exigiendo arrepentimientos públicos y un retorno forzado a lo que ellos llamaban normalidad. Fue entonces en 1952 cuando Bentley protagonizó un artículo en la revista Ebony, con un titular que cayó como una bomba: "Soy una mujer de nuevo". Declaró haberse curado milagrosamente, haber encontrado marido y abrazado la fe cristiana, aunque hasta hoy persiste la duda de cuánto hubo de fe genuina y cuánto de pura estrategia de supervivencia. Su vida se apagó prematuramente en 1960, cuando apenas contaba con 52 años de edad. Durante décadas intentaron borrar su legado del mapa, pero Gladys Bentley dejó plantada una verdad incómoda: el momento histórico en que una mujer reclamó para sí el derecho absoluto a la masculinidad. Al vivir sin pedir perdón, el sistema respondió con la crueldad habitual, exigiendo que se desvaneciera en el olvido. Y luego está el caso de Billy Tipton. La existencia de Billy Tipton fue una arquitectura tan perfecta y meticulosa que solo pudo derrumbarse cuando él ya no estaba presente para dar explicaciones. Durante décadas el mundo lo veneró como un talentoso músico de jazz, un pianista y saxofonista respetable, además de un esposo devoto y padre adoptivo de 3 hijos. Jamás hubo una sombra de duda sobre quién era. Su identidad era tan sólida que nadie se atrevió a hacer preguntas incómodas. Para todos los efectos, Billy Tipton era un hombre común y corriente en el circuito musical estadounidense. Y es precisamente ahí donde radica el escalofrío de esta historia. Todo era real y al mismo tiempo un secreto abismal. Su historia comenzó en 1914 en Oklahoma bajo el nombre de nacimiento de Dorothy Lucille Tipton. Al llegar a los años 30, empezó a vendarse el torso para ocultar sus pechos y presentarse al mundo como varón, lo que tal vez inició como una táctica práctica para sobrevivir en el jazz. Era evidente que los hombres tenían las puertas abiertas en la música, pero muy pronto se hizo patente que aquello iba mucho más allá de conseguir un contrato laboral. Tipton no estaba actuando el papel de un hombre sobre el escenario. Construyó una identidad integral y permanente que habitaba cada segundo de su vida dentro y fuera de los reflectores. No existía un botón de apagado ni momentos de descanso. Su privacidad era un acto de equilibrismo constante y agotador. Sostuvo relaciones sentimentales duraderas con mujeres, contrajo nupcias en varias ocasiones y formó una familia mediante la adopción. Para blindar su secreto, tejió una elaborada mentira médica sobre una supuesta lesión torácica, producto de un accidente que le servía de excusa para nunca desnudarse ni ser examinado por doctores. La farsa fue tan convincente que nadie sospechó jamás, ni sus esposas, ni sus colegas de banda, ni siquiera sus propios hijos que crecieron bajo su techo. La disciplina de hierro necesaria para mantener esa realidad alternativa durante más de 50 años roza lo sobrehumano. Cada amanecer implicaba una vigilancia absoluta sobre su propio cuerpo. La verdad estalló violentamente en 1989, en el momento exacto en que Billy Tipton falleció a los 74 años.
Fue ante el cuerpo inerte cuando los paramédicos y el mundo descubrieron que biológicamente había nacido mujer, una revelación que sacudió los cimientos de su familia y dejó atónita a la opinión pública. Mientras algunos gritaron que fue un engaño imperdonable y otros lo vieron como una tragedia, la narrativa de Tipton es demasiado compleja para etiquetas simples. No se trató de un truco de magia, ni de un personaje de ficción, ni de una performance artística. Fue una vida vivida radicalmente bajo una identidad elegida y defendida hasta el último aliento, y quizás por eso sigue causando tanta incomodidad hoy en día. Su historia es la prueba irrefutable de que incluso en la intimidad más profunda, el género puede ser una construcción sostenida por la pura fuerza de la convicción. Craig Russell. Craig Russell irrumpió en escena en los años 70 cuando el viejo glamour de Hollywood era apenas un espectro y el arte del drag luchaba por ganar un mínimo de respeto. Nacido en Toronto, este artista no se conformó con la superficialidad de ponerse un vestido y jugar a ser una estrella del pasado. Él no imitaba, él estudiaba, diseccionaba y resucitaba a estas mujeres con una precisión casi quirúrgica. Su escenario trascendía el simple entretenimiento. Se convertía en un archivo viviente donde las grandes divas regresaban de la muerte para respirar una vez más frente a la audiencia. A diferencia del resto de imitadores que se quedaban en la caricatura, Russell iba más allá de la apariencia física. Analizaba obsesivamente sus películas, entrevistas, grabaciones e incluso esos silencios incómodos y microgestos que definían el alma de las artistas. Ya fuera Judy Garland, Bette Davis, Tallulah Bankhead o Mae West, cada una emergía en su cuerpo de forma completa con su voz original, su ritmo interno y hasta sus heridas emocionales más profundas. No era parodia, era una canalización académica y visceral. El público no solo reía, se quedaba paralizado reconociendo algo auténtico, una verdad trágica y hermosa, en esas figuras reconstruidas ante sus ojos. El verdadero terremoto en su carrera sacudió la industria en 1977 con el estreno de Outrageous, una cinta de culto que se atrevió a romper moldes al colocar a un artista del transformismo como la estrella indiscutible de una producción comercial. Para asombro de los escépticos y puristas del cine, la prensa especializada no reaccionó con burlas, sino que se rindió ante su talento ofreciéndole un respeto que pocos esperaban. Russell logró lo imposible, dejó de ser visto como una simple atracción de feria o una curiosidad exótica para ser reconocido con todas las letras como un actor de método formidable. En una época oscura donde la ambigüedad sexual era un billete directo al fin de una carrera, él decidió vivir su verdad a plena luz del día, negándose rotundamente a ocultarse tras matrimonios falsos o máscaras sociales para complacer a la galería. Pero lo que realmente dejaba al público con la boca abierta era su capacidad camaleónica, una versatilidad que rozaba lo sobrenatural. En una sola noche, Russell era capaz de invocar a más de 20 íconos femeninos diferentes, alterando su postura corporal, su tono vocal y hasta su psique con una exactitud que provocaba escalofríos. Su herencia cultural va mucho más allá de las risas y los aplausos. Se convirtió en el puente necesario que unió a distintas generaciones de admiradores. Para una legión de jóvenes espectadores, él fue el maestro de ceremonias que les presentó a las grandes divas del pasado. Craig Russell no se limitaba a imitar la historia, la resucitaba cuando Hollywood ya la había dado por muerta y enterrada. ¿Te está atrapando esta historia de glamour y secretos? Escribe el número 1 en los comentarios para saber que sigues con nosotros en este viaje al pasado. Ahora hablemos de Jim Bailey, una figura que emergió justo cuando la caja tonta comenzaba a dictar las normas morales de lo que era decente ver en la intimidad del hogar. Durante las décadas de 1960 y 70, Estados Unidos miraba con recelo cualquier cosa que desafiara los roles de género, pero Bailey, con su astucia, halló la grieta perfecta en el sistema para colarse. Su estrategia fue brillante, jamás se etiquetó como drag queen, ni vendió un discurso de rebelión.
Se plantó ante el mundo simplemente como un actor de carácter, y su herramienta más letal era un perfeccionismo obsesivo. Sobre las tablas y frente a los lentes no parodiaba a las estrellas, las traía de vuelta del más allá con una fidelidad aterradora. Sin duda su obra maestra, la creación que ponía los pelos de punta, fue su encarnación de la inolvidable Judy Garland. Bailey no se conformaba con replicar el vestuario o los tics nerviosos. Canalizaba el alma rota de la artista, su fragilidad de cristal, esa intensidad emocional y el agotamiento vital que escondía tras una sonrisa de escenario. Su registro vocal estaba tan milimétricamente estudiado que al escuchar las cintas incluso los biógrafos y expertos musicales más agudos eran incapaces de distinguir si era él o la verdadera Judy. El impacto fue tan monumental que la propia Liza Minnelli, hija de la leyenda, no solo dio su bendición al acto, sino que lo abrazó, convirtiéndose en su cómplice y amiga cercana. Aquel gesto selló un hito sin precedentes en el mundo del espectáculo, una imitación que recibía la validación sagrada de la propia sangre del artista original. Ese nivel de excelencia artística derribó muros de hormigón que para otros artistas de su gremio permanecían herméticamente cerrados con candado. Jim Bailey se paseó como la realeza por los programas de mayor audiencia de la televisión norteamericana, desde el show de Ed Sullivan hasta las noches con Johnny Carson y el legendario programa de Carol Burnett. No lo relegaron a horarios de madrugada ni a canales alternativos. Brillaba en las vitrinas familiares del horario estelar, cenando con América cada noche. De repente millones de familias veían a un hombre convertirse en mujeres icónicas sin que nadie se atreviera a susurrar la palabra escándalo. Todo gracias a su magistral juego de manos. Bailey repetía como un mantra que él no hacía travestismo, sino una interpretación de personajes de alto nivel, una distinción crucial para la época. Con esa jugada maestra desplazó el debate desde la sexualidad hacia el arte puro, un escudo que lo protegió en tiempos hostiles y le permitió infiltrar la ilusión femenina en el núcleo duro del entretenimiento masivo. Su verdadero legado no reside en haber sido un provocador ruidoso, sino en el arte de la infiltración silenciosa y elegante. Nos enseñó que cuando la técnica es sublime e irreprochable, incluso los prejuicios más oxidados pueden desmoronarse sin necesidad de disparar una sola bala. Y así llegamos al gran Danny LaRue. Danny LaRue fue la prueba viviente y respirante de que vestirse de mujer podía transformarse en un imperio financiero. Nacido como Daniel Patrick Carroll en Irlanda, su historia es de ascenso puro. Al cruzar hacia el Reino Unido, construyó algo que parecía inalcanzable. Para un artista de su nicho amasó respeto, una fortuna envidiable y el cariño incondicional de las masas. En una nación donde el ingenio y la risa son las llaves maestras para ganarse al pueblo, LaRue comprendió antes que nadie la regla de oro: si logras que se rían contigo, te abrirán todas las puertas. Su sello personal era el exceso controlado, una explosión visual de opulencia, con vestidos que pesaban kilos de pedrería, plumas exóticas, lentejuelas cegadoras y pelucas arquitectónicas dignas de la realeza, todo con una producción al nivel de Broadway. Cada vez que pisaba el escenario, parecía una coronación real, pero detrás de todo ese brillo había una mente calculadora y afilada para los negocios. LaRue nunca intentó engañar a la audiencia. Se autodenominaba un cómico con vestido, una frase genial que desactivaba cualquier amenaza o incomodidad masculina en la sala. No estaba allí para desafiar la masculinidad del espectador, sino para hacerlo sentir seguro y entretenido, anulando el peligro con carcajadas. Su éxito alcanzó cotas estratosféricas, rompiendo barreras que hasta entonces parecían de ciencia ficción para un hombre en tacones. Danny LaRue no solo agotaba taquillas, era el propietario de su propio y exclusivo club en el West End de Londres, el lugar donde políticos, aristócratas y celebridades iban a ver y ser vistos. Era tal su estatus que incluso la princesa Margarita era una habitual de sus shows, y sus especiales de televisión navideños
se volvieron tan tradicionales como el pavo en la mesa británica. El drag, aunque se cuidaban mucho de no usar esa etiqueta, entró por la puerta grande a los salones más conservadores y respetables del país sin pedir permiso ni perdón. Pero esa aceptación masiva vino con un coste personal. LaRue mantenía un muro de acero entre su personaje escénico y su vida privada. Jamás se le vio caracterizado fuera del teatro, ni concedió entrevistas hablando sobre identidad de género. Todo era estrictamente profesional. Todo estaba compartimentado al milímetro. Su herencia no fue el escándalo de las revistas ni la confrontación política. Su triunfo fue la normalización estratégica del transformismo como entretenimiento familiar. Demostró al mundo que con un humor blanco, toneladas de glamour y un control férreo de la imagen pública, un hombre con vestido podía ser un ídolo nacional sin que el sistema colapsara de pánico. Charles Peirce, por otro lado, representó la cima de una tradición mordaz que Hollywood prefería ignorar o mantener en las sombras. Nacido en la modesta Watertown, Nueva York, Charles Peirce no irrumpió en la escena simplemente para provocar escándalos baratos, ni para ser un bufón de feria. Apareció para dar una cátedra magistral de superioridad artística. Tengan en cuenta que en una época conservadora donde la imitación femenina todavía se consideraba una rareza de circo o una broma de mal gusto, él transformó ese arte en algo mucho más peligroso y sofisticado actuación, en su estado más puro y visceral. A diferencia de otros, no necesitaba ocultarse tras capas de maquillaje excesivo o vestuarios extravagantes. Su verdadero poder radicaba en un dominio y control absoluto del escenario que hipnotizaba. Sus interpretaciones de leyendas como Bette Davis, Joan Crawford, Tallulah Bankhead o Katharine Hepburn no eran caricaturas ni copias superficiales de cabaret. Peirce no imitaba movimientos, reconstruía psiques enteras. Capturaba el agotamiento oculto tras el brillo del glamour, la amargura venenosa, detrás de la sonrisa irónica y el ego desmedido en cada silencio dramático. Frecuentemente le bastaba con aparecer usando un simple y sobrio vestido negro para dominar por completo la sala. Solo requería un cigarrillo o un pañuelo de seda, o un leve cambio de postura para invocar el espíritu de otra mujer ante la mirada atónita de la audiencia. No había trucos visuales, solo una convicción total. Y a diferencia de la gran mayoría de sus contemporáneos, Peirce hablaba y cantaba rigurosamente en vivo. Nada de fonomímica ni engaños baratos. Su voz mutaba de textura, cadencia y autoridad con una precisión casi quirúrgica que llegaba a asustar. Tal maestría le ganó el respeto de críticos que usualmente odiaban el género, llevándolo a la cima a lugares exclusivos como el Coconut Grove de Los Ángeles y el Persian Room del Hotel Plaza en Nueva York. Allí no solo actuaba, sino que compartía marquesina y exigía los mismos cheques jugosos que las estrellas de cine legítimas. No era un acto tolerado por lástima, era una celebridad festejada por la élite. Sin embargo, lo más perturbador e inquietante de Peirce era todo aquello que dejaba ver entre líneas el secreto a voces. Sus shows exponían la brutal brecha entre la figura pública y la realidad privada, entre la diosa adorada por las masas y la mujer prisionera de su propia fama. Esa era la verdadera amenaza. Peirce no parodiaba a Hollywood, lo desnudaba sin piedad. Y quizás por esa honestidad brutal su legado ha sido injustamente apartado de la historia. Fue demasiado exacto, demasiado agudo y dolorosamente honesto para una industria construida sobre la ilusión. Charles Peirce hizo mucho más que imitar a las reinas del cine dorado. Demostró cómo la maquinaria de la fama las había masticado y transformado en Main de Noche Dace, meros personajes ficticios, el mismo destino cruel que el sistema le tenía reservado a él.